Buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les doy la más cordial bienvenida a la segunda conferencia web del presente año. Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNER realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general, interesados sobre materias actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Para tener un mejor desenvolvimiento de esta reunión, les agradeceré poner en modo silencio sus celulares para evitar cualquier distracción. Asimismo, nuestro personal técnico está desactivando sus micrófonos para evitar cualquier interferencia ambiental y contar con un mejor audio. Durante la conferencia, pueden realizar sus preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom, para que éstas sean absueltas al final de la exposición. Asimismo, les recordamos que los textos, datos e imágenes son proporcionados por cada conferencista y están protegidos por ley los que son de su respectiva autoría. Está prohibida su reproducción parcial o total sin la correspondiente autorización. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es pactos convivenciales, necesidad de una seguridad jurídica previo al reconocimiento de unión y su inscripción ante SUNAR. Y está a cargo de la doctora María Cecilia Guevara Acuña, quien es jueza de familia titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, especialista en Derecho de Familias por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de segunda especialidad en Derecho Registral por la Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la misma Casa de Estudios, estudios en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres y en Derecho de Familia por la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Doctora Guevara, bienvenida, la escuchamos. Buenas noches con todos, es un placer estar acá. Agradezco muchísimo por la confianza y la invitación. Básicamente mi idea es plantear en estos minutos que nos encontramos juntos sobre la posibilidad de suscribir pactos convivenciales en la unión de hecho y su posterior inscripción en los registros públicos. Quiero compartirles un PowerPoint donde vamos a dar inicio a esta conferencia empezando por la regulación de las familias para luego ver el tema de la unión de hecho, luego vemos los pactos convivenciales y la necesidad de regularse en nuestro país. Permítanme compartir. Muy bien, siendo ello así, entonces empezamos esta conferencia como punto de partida. Vamos a hablar de la constitucionalización del derecho de las familias. Así, familias en plural. El derecho familiar peruano se ha constitucionalizado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el Estado peruano ha suscrito diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Entonces, los operadores de derecho deben visualizar las instituciones del derecho de las familias teniendo como base y hablando en clave de derechos humanos. El derecho de las familias no es lo mismo de hablar de hace 40 años atrás. Son nuevas tendencias familiares. Desafortunadamente todavía no todas se encuentran reguladas, pero vamos avanzando. Familias en plural, ¿por qué? Antes teníamos la idea solo de una familia matrimonial, solamente la idea de familia matrimonial, no podíamos hablar de otras familias. Ahora tenemos la idea de las familias monoparentales, cuando los niños son criados solamente por uno de los padres, ya sea el progenitor, la madre o por el padre. Tenemos la idea de las familias ensambladas, que son familias que provienen de un divorcio, de una separación, de una viudez. También las familias homoparentales, que en nuestro país todavía no se encuentran reguladas. Las familias extensas, padre, madre, abuelos, sobrinos, tíos, las familias convivenciales, que también es una forma de fundar familia. En realidad lo que todos vamos a tener es un derecho a la vida familiar, una libertad de poder elegir qué tipo de familia vamos a constituir. De repente también tenemos el derecho de no procrear descendencia y solamente estar al costado de un compañero para poder realizar actividades en común y tener una vida basada en el afecto. Entonces, ¿por qué no es
singular, ¿por qué plural? Porque tenemos diversas formas de familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha visto a la familia recién en el año 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene entre sus facultades la de poder desarrollar casos, la de poder resolver casos, juntos a esa facultad que tiene de dar opiniones consultivas. Entonces, podemos decir que los tratados de derechos humanos reconocen en forma expresa que el matrimonio no es la única familiar y va a interpretar de manera armónica a los derechos reconocidos. Literalmente no vamos a encontrar en un tratado de derecho humano, como puede ser en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la manera literal de decir que existe una familia ensamblada. No, pero implícitamente vamos a poder reconocer diversas formas de vivir en familia. El caso Atala Rifo versus Chile fue el primer caso desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que muchos hemos podido escuchar porque han sido motivo de varias conversaciones. El caso de esta jueza chilena que perdió la tenencia de sus 3 hijos por tener una orientación sexual diferente, por ser lesbiana. Por ser lesbiana se le quitó la tenencia de sus 3 hijos y pasó la tenencia a favor del otro progenitor, con unas niñas que estaban acostumbradas ya a vivir bajo el entorno de la madre. La Corte Interamericana, al resolver este proceso, sancionó al Estado chileno y mencionó de que una categoría sospechosa como es la identidad sexual, por una discriminación a la identidad sexual, estaba prohibida. ¿Por qué? Porque la imposición de un concepto único de familia va a ser una injerencia arbitraria del Estado y eso no se puede permitir. Como ya dije, nosotros, cada uno de nosotros tenemos derecho a poder ver la forma cómo constituimos familia. Posteriormente, en el mismo año, hay una sentencia también en el caso Fornerón e hija contra Argentina, donde dicho país es sancionado por la Corte porque no hubo una protección adecuada a la familia. Se trata de un caso donde la niña la dan en adopción y no toman en cuenta la opinión del padre, del progenitor, a pesar que él la había reconocido. Cuando ya se da la adopción, ya todo estaba agotado, el padre solicita que se le pueda devolver a la niña y el Estado argentino lo impidió. Fue sancionado por ello este Estado. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana señaló que es obligación de los Estados favorecer de la manera más amplia el desarrollo y fortalecer el núcleo familiar. ¿Qué dice nuestra Constitución Política del Perú? La figura de la familia, ojo, que no hay una definición exacta sobre qué es la familia, en ninguna ley, menos en la Constitución. La Constitución va a regular la preservación de la familia, va a fomentar el matrimonio, reconoce a la familia como un instituto nativo y primordial de la sociedad, mas no la define. Sin embargo, a pesar de fomentar el matrimonio, va a reconocer otra forma de constituir familia, al consagrar en el artículo 5º a la unión de hecho. Vamos a señalar también que posteriormente a la dación de esta Constitución en 1993, no existen modificaciones respecto a conceptos de familia. Es el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución que va a definir nuevos conceptos. Al resolver causas muy conocidas por nosotros, por ejemplo el caso Rosas Domínguez en el tema de pensiones de viudez. Este caso es de una señora, que es una señora piurana, que solicita se le otorgue una pensión de viudez dado que su conviviente había fallecido y que él era el sostén de la familia. El Tribunal, la primera y la segunda instancia rechazan el pedido y el caso sube al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional deja de lado su anterior criterio que no otorgaba pensiones a los convivientes porque las pensiones eran para los cónyuges. Deja de lado eso, ve la situación con una mirada constitucional y señala que sin importar el tipo de familia ante la que esté, va a ser merecedora de protección frente a injerencias del Estado y de la sociedad. Y no solo tutela la familia matrimonial, sino la gran cantidad de familias extramatrimoniales. Un caso sumamente conocido, que ha sido motivo de varios cursos, se han escrito libros al respecto, es el famoso caso Scholz Pérez, 9332-2006, proceso de amparo, que va a hablar sobre las familias ensambladas. Aquel marino que ha realizado, aquel marino que se ha integrado a una familia ensamblada, que ese es el nombre que le va a dar el Tribunal Constitucional y que también está en doctrina,
y que solicita a su institución que se le renueve el carnet para poder ingresar al club naval a su hija afín, lo que otras personas llaman como hijastra, madrastra, padrastro, que son términos peyorativos. Su institución rechaza el pedido. El señor va en amparo, no reconocen su pretensión en ninguna de las dos instancias, y es el Tribunal Constitucional que con acierto va a reconocer una nueva estructura familiar, las familias ensambladas. En el caso de la Cruz 4493-2008 también va a indicar que la familia está en transformación, no en descomposición. ¿Por qué? Porque vemos que la mujer está avanzando en el punto laboral, hay una diferente apreciación a ella, el divorcio, se está regulando mucho divorcio porque hay un alto grado de incidencia. Luego del 2008, lo que se va a dar es una sentencia en el 2016 que también va a reconocer las familias ensambladas. Ya no lo señalé porque repite lo del caso Scholz. En el Código Civil de 1984, que ya va a cumplir 40 años, en 2 años, regula en su artículo 326 a la unión de hecho. ¿Qué es la unión de hecho entonces? La unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer. En el Perú todavía estamos hablando de una unión de hecho heterosexual. Todavía no hay una regulación sobre personas del mismo sexo, libre de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Va a originar una sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable. Ojo con este punto. Origina una sociedad de gananciales. ¿Significa de que solamente va a ser sociedad de gananciales? ¿O podemos equiparar al matrimonio que también tiene derecho a poder elegir un régimen patrimonial como es el régimen de bienes separados? Si nosotros leemos solamente así como está, decimos no, solamente es una sociedad de gananciales. Pero luego, mientras vamos desarrollando esta exposición, nos vamos a dar cuenta que eso no es así, porque el Tribunal Registral ha resuelto de que sí se puede elegir a los miembros de una unión de hecho reconocida, van a poder elegir el régimen económico patrimonial de su unión. Esta unión tiene que durar 2 años continuos. ¿Cuáles son los elementos de esta unión de hecho? Unión estable entre varón y mujer, es decir, la heterosexualidad, voluntariamente realizada, no puede ser impuesta, no puede ser a presión, libre de impedimento matrimonial, es decir, que la persona, ninguno de los dos, o uno o el otro, no pueden estar casados, no puede ser tampoco una unión de hecho entre el ex suegro con la nuera, o entre familiares directos hasta el 3er grado, no puede darse ello, no puede haber impedimento matrimonial para ser reconocida como una unión de hecho propia. De repente puede ser una impropia, pero no va a tener los efectos que va a generar la unión de hecho. Tiene que ser permanente, es decir, más de 2 años, no son relaciones efímeras, sino que tengan que vivir juntos, exclusiva, es decir, singularidad, no puede tener más de una relación sentimental o amorosa, notoria, tiene que ser de conocimiento del público, no puede ser escondida. El cese de la unión de hecho se va a dar por muerte, por ausencia declarada judicialmente, por mutuo acuerdo, ambas partes deciden no seguir más con el proyecto de vida en común que tenían, o por decisión unilateral. Significa que una de las partes arbitrariamente decide no seguir con la unión de hecho y se retira. Ahí la persona, el conviviente abandonado, puede optar por solicitar una indemnización o una pensión de alimentos. Reconocimiento de la unión de hecho. Tenemos entonces que la unión de hecho se va a conformar por pareja, hombre y mujer, y que puede ser propia o impropia. Las que son reconocidas por ley son las propias. Ahora se puede realizar también este reconocimiento de unión de hecho ante la vía notarial. En el año 2010, la ley 29.560 amplía facultades a los señores notarios para que puedan también reconocer la unión de hecho. Los efectos de la sentencia, así como de la escritura pública que van a reconocer la unión de hecho entre A y B, va a ser declarativa, es decir, las partes ya tienen este derecho, pero necesita que se les reconozca. Es declarativa, más no constitutiva. Judicial es inter vivos, generalmente es cuando no están de acuerdo,
presentan su demanda inter vivos y post-mortem. Al hablar de esta post-mortem, sobre todo en este tiempo de pandemia, debemos decir que desafortunadamente los casos han aumentado. Han aumentado, tenemos un promedio entre 15 a 20 demandas semanales por este tema, donde las partes no pudieron ponerse de acuerdo en ver la forma como iban a regular la situación una vez que se produzca el cese de la convivencia. Por eso es la importancia de los pactos convivenciales que les voy a explicar a continuación. Y la persona fallece, la parte se queda sin una pensión y tienen que iniciar un proceso judicial que también les puedo decir, desafortunadamente, es largo. Al ser un proceso de conocimiento que se necesita probar, prueba escrita es la más importante. Notarial. Notarial, sí, las partes tienen que estar de mutuo acuerdo. Aquí vamos a poder ver cómo se fusiona la relación entre el derecho de familia y el derecho registral, porque los jueces nos vamos a ver obligados también a conocer las resoluciones que emiten los órganos administrativos de inscripción. El tribunal registral, que tiene un promedio más allá de 250 plenos. Hay un precedente de observancia obligatoria que se dio en el 85º pleno del tribunal registral que señala lo siguiente. No resulta necesario que el notario de manera expresa señale la fecha de iniciación de la unión de hecho cuando dicho dato consta en la solicitud presentada por los convivientes. Es decir, antes, cuando el notario enviaba su escritura pública, sí o sí debía decir la fecha del inicio de la unión de hecho. Con este precedente de observancia obligatoria, no es necesario que esté en la escritura, pero que sí esté en la solicitud, que ambas partes de mutuo acuerdo le pidieron al notario, por favor, reconozca usted mi unión de hecho. A partir de la unión de hecho, cuando está debidamente reconocida y registrada, se va a generar una serie de derechos, de efectos jurídicos. Nótese que estos efectos jurídicos, estos derechos, solamente se han dado directamente que ha modificado el 326 con la dación de la ley 30007, que es el derecho a heredar de los convivientes, que se dio en el año 2013. El resto de derechos han venido por añadidura de leyes que de manera incidental han reconocido derechos a los convivientes. Por ejemplo, en lo que es en el aspecto del derecho laboral, se le otorga una CTS, una compensación por tiempo de servicios en caso de fallecimiento del conviviente trabajador. Ojo que todo tiene que ser si la persona tiene una unión de hecho reconocida legalmente. El pago de seguro de vida en caso de fallecimiento del conviviente asegurado, un derecho de pensión, ya le hemos dicho de que ha sido el Tribunal Constitucional quien ha dado esa salida, el derecho a heredar, que es el derecho que tanto llamó la atención y que incluso otras legislaciones quisieron averiguar sobre esa potestad que se había dado ahora, esa facultad a los herederos de poder ingresar en el mismo nivel que un cónyuge, porque va a tener el mismo grado para heredar, va a ser un heredero forzoso, va a tener derecho a la legítima, va a entrar de igual forma que el cónyuge junto a los ascendientes y a los descendientes. Esta ley 30007 cambia varias normas sucesorias. Asimismo, la ley 30364, la ley de protección contra la violencia hacia la mujer y a los integrantes del grupo familiar, también va a dar una protección a los convivientes, también le otorga un derecho a la integridad, a su integridad física, moral, psíquica y a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque también se encuentran regulados como sujetos de protección, ya sea conviviente o exconviviente. Otro derecho que se le ha dado al conviviente es el derecho como derechohabiente, es decir, poder recibir las prestaciones de salud por parte del Seguro Social peruano. Pero sí, acá tenemos que señalar que ha habido un cambio. Antes solamente se le otorgaba a la pareja, si es que iba, con una declaración jurada de convivencia suscrita por ambas partes que iban a un notario y el notario legalizaba firmas. Ahora ya no. Ahora lo que se requiere es que exista una declaración ya sea judicial o notarial y que esté inscrita para poder considerar a estas dos personas. Bueno, el titular sí va a tener su derecho de prestaciones de salud, pero con ese reconocimiento de unión de hecho, su conviviente también va a poder ser considerada como derechohabiente. A formar familia a partir de la adopción. Antes solamente se permitía adoptar a los cónyuges. Ahora se les ha reconocido también el derecho a los convivientes.
Derecho a contar con una pensión alimenticia en caso de abandono del conviviente, pero se tiene que demostrar el estado de necesidad. Acá vamos a ver que no se asemeja, hay una desigualdad frente al cónyuge, porque el cónyuge en cualquier momento de que dure su matrimonio, la vigencia de su unión matrimonial, así estén separados, tiene derecho a la asistencia y puede normalmente solicitar una pensión judicial de alimentos, mientras que los convivientes no. Para los convivientes tiene que haber un abandono para recién poder solicitar la pensión. Acá hay un tema para mí trascendental, porque esto me va a servir como base para poder realizar una analogía y poder permitir la inscripción de los pactos convivenciales. Derecho a la elección y sustitución del régimen patrimonial. Gracias, Tribunal Registral. En realidad este tribunal no ha sido tímido, no ha tenido temor, ha hecho lo que ninguna de las instituciones del Poder Judicial antes ha resuelto, ni el Tribunal Constitucional. Ha permitido que los convivientes declarados puedan elegir el régimen patrimonial, el de separación de patrimonios, puedan sustituir su régimen patrimonial de una cuasi sociedad de gananciales a una de separación de patrimonios. Estas tres resoluciones que ustedes están viendo acá en los números 993-2019, 322-2020 y la reciente 826-2021 van a reconocer el derecho pleno de los convivientes a una igualdad. Van a señalar lo más importante, que es la autonomía de la voluntad, o sea, esa libertad para poder ellos pactar, decir cómo quiero que se lleve mi relación. Se constitucionaliza la unión de hecho en base al principio de reserva del artículo 2, inciso 24 de la Constitución. Lo que no está prohibido, entonces está permitido. Los señores vocales del Tribunal Registral dicen: no hay colisión al orden público si yo hago esta inscripción. No está vulnerando el orden público, no está vulnerando buenas costumbres. Procede. Si yo no lo hago, sí voy a dejar en indefensión a los convivientes. ¿Cuál es el tratamiento registral que se le ha dado a la unión de hecho? La ley 30.007 del año 2013, aparte de poder señalar normas sucesorias que incluyen al conviviente, va a incorporar al artículo 2030 del Código Civil a las uniones de hecho inscritas en vía notarial o reconocidas por vía judicial como actos inscribibles. ¿Para qué? Para favorecer el tráfico jurídico y otorgar seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica, que si bien es cierto no está reconocida como un derecho fundamental, pero implícitamente sí lo tenemos así, es un principio. Actos inscribibles, entonces, son ahora las uniones de hecho inscritas en vía notarial o reconocidas por vía judicial. La SUNAR, en base a las funciones que se les ha otorgado en mérito a esas directivas, que les da facultades para poder normar dentro de su institución, emite dos directivas, la 088-2011 y la 050-2012. La 050-2012 va a modificar la anterior. ¿Qué señala la 088-2011? Las pautas para poder calificar estos nuevos actos inscribibles en parte notarial o judicial, y también el cese de la unión de hecho que se debe de inscribir. La 050-2012 va a aprobar la modificación de esta anterior, antes señalada. La fecha de la unión de hecho, como ya les indiqué, de ese precedente de observancia obligatoria, no existe la necesidad de que el notario señale la fecha de inicio de la unión de hecho. Se va a crear un índice nacional de uniones de hecho, y estos actos inscribibles que mencioné se deben ahora inscribir en el registro personal, porque es el registro competente. Las normas son adecuadas. Sin embargo, vemos de que no existe una cultura de registro. Son varios los procesos judiciales que van a reconocer una unión de hecho. Me imagino que de igual forma pasa con los señores notarios. ¿Por qué entonces en el año 2021 solamente se han inscrito 3.664 uniones de hecho a nivel nacional? Y culminando enero del 2022, solo 300 parejas a nivel nacional han inscrito su unión de hecho. En Lima, solamente 85. ¿Qué es lo que pasa? De repente las parejas de una unión de hecho desconocen los temas registrales, los abogados no todos conocen norma registral, o sencillamente piensan que el registro es muy oneroso, no quieren también, de repente no quieren que otras personas se enteren de esa unión de hecho, ¿no?
Seguimos. ¿Es necesario regular pactos convivenciales? Sí. Yo considero que es necesario. ¿Por qué? Porque vas a darle la posibilidad a los convivientes de su proyecto de vida. Proyecto de vida que está basado en el afecto, diseñando propuestas para regular efectos que se van a desplazar en el tiempo de convivencia y ante el quiebre de la misma. Estamos hablando bastante de lo que son los pactos convivenciales, pero nos hemos preguntado qué son. Pactos convivenciales van a ser acuerdos celebrados entre los convivientes para poder regular sus efectos y libremente poder elegir qué es lo más conveniente para ellos, para sus familiares, y para poder solucionar problemas patrimoniales derivados de la unión de hecho. La maestra Aida Kemelmacher de Carlucci señala que son una manifestación del ejercicio de la autonomía personal de las partes. Son convenciones, son contratos destinados a normar las relaciones futuras entre los convivientes con un contenido patrimonial y o extrapatrimonial. En los pactos convivenciales podemos ver que son de acuerdo, son voluntarios, no pueden ser forzados. Nadie puede ir con su pareja y forzarlo a que suscriba algo que va a ir en desmedro de ella misma o de sus familiares. Va en documento escrito. Se va a pactar ahí derechos y obligaciones. Se regulan relaciones personales extrapatrimoniales. Por ejemplo, se va a ver que el conviviente va a cubrir los gastos de la hipoteca de la casa que han adquirido juntos, que la madre va a tener un trabajo doméstico, pero va a contribuir de repente con el pago de la recreación de los hijos. Se regula además relaciones patrimoniales. Pueden constituir empresas, pueden ver la forma, si al cesar esta unión de hecho, cómo se van a repartir los bienes. Así también como pueden elegir el régimen patrimonial al que va a ser de base su convivencia, ¿no? Durante la vigencia de la unión de hecho y al cese de la misma. Estos pactos convivenciales tienen una base. La base es la solidaridad familiar. ¿Qué se pacta ahí? La contribución a las cargas del hogar durante la vida en común, al cese, al quiebre de esta unión de hecho, la forma como se van a dividir los bienes sociales, deudas y cargas de la unión de hecho para con terceros, relaciones con los hijos, que generalmente estos son los procesos judiciales que más tenemos, los procesos que tienen que ver con la patria potestad, los procesos de tenencia, los procesos de régimen de visitas. Como límites es que estos pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la igualdad de los convivientes. Pueden modificarse o se pueden extinguir estos pactos convivenciales. Como ya hemos dicho acá, lo que va a primar es la autonomía de la voluntad, así como la solidaridad, la autonomía de la voluntad. Nuestro Tribunal Constitucional ya ha señalado que esta autonomía de la voluntad es la base para poder ejercitar nuestro derecho fundamental a la libre contratación. La autonomía de la voluntad, una capacidad residual que permite a las personas regular sus intereses en conformidad con su propia voluntad. En base a este derecho de autodeterminación, los convivientes van a poder suscribir acuerdos, ya hemos señalado, donde se van a especificar relaciones personales y relaciones patrimoniales. Hay una protección especial con ello a los miembros de la unión de hecho, ¿para qué? Para evitar judicialización posterior. Va a haber una seguridad jurídica, una predictibilidad de cómo voy a actuar si es que mi pareja me deja y yo tengo que ver luego por los alimentos de mis hijos. Estos pactos convivenciales se deben registrar. Este registro es para ver el tema de oponibilidad a terceros en casos patrimoniales. Se busca acabar con las diferencias con la institución del matrimonio. Como dije hace unos minutos, ¿por qué alimentos a los convivientes cuando se produzca el abandono? ¿Por qué no poder regularse mientras dura la unión de hecho? Los efectos jurídicos de la unión de hecho son aislados. Generan desprotección en las personas que forman familia a través de la convivencia. Todavía falta mucho que regular. Como les indiqué, el Código Civil va a cumplir 40 años y una modificación directa solo es la Ley 30007. Se van a poder incluir, se deben incluir los pactos convivenciales, esa posibilidad de los convivientes de poder ser protagonistas. Nuevamente enfatizo eso, protagonistas de su propio destino, buscando un derecho a la igualdad, respeto a la dignidad, autonomía de la voluntad y una seguridad jurídica. ¿El pacto convivencial dónde debe ir? El pacto convivencial debe ir anexo a la demanda. Y luego, ese pacto convivencial debe ser homologado por el juez de familia que ve el reconocimiento de la unión de hecho y debe constar en la sentencia. Y en la escritura pública, de igual forma.
Luego de esto se procede a la inscripción registral. Sí, se pueden realizar pactos convivenciales mientras se respeten límites, no son contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, al derecho a la igualdad. Significa entonces para la suscrita que sí se puede realizar pactos convivenciales, no es una utopía, señores. En la Argentina, en Francia, en España, especialmente en Cataluña, se permiten los pactos convivenciales entre los convivientes, nada lo impide. Porque vamos a repetir lo que ha señalado ya el Tribunal Registral al resolver esas tres causas que les mencioné sobre la elección y sustitución del régimen patrimonial de la sociedad de las uniones de hecho, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. En el Código Civil, en el artículo 326, ni en ninguna otra norma existe una prohibición expresa que señale que los convivientes no puedan suscribir pactos convivenciales. No está, no lo existe. He revisado el código y otras normas, no está. Significa, ergo, que sí puedo suscribir pactos convivenciales. ¿Esta inscripción registral se va a poder dar? Sí. Si el registrador o tacha o observa esa inscripción, puedo recurrir entonces a lo que ha señalado el Tribunal Registral en esas tres resoluciones que son en mérito a un presente de observancia obligatoria sobre la elección a la sustitución del régimen patrimonial, que el Tribunal Registral ha dicho al momento de esbozar estas, para mí, extraordinarias resoluciones. Sé que muchas personas no comparten la misma opinión, que de no hacer esta equiparación, buscar este derecho de igualdad entre los convivientes y los cónyuges, porque la convivencia es una forma de fundar familia, así como es el matrimonio, también es la convivencia, sí se vulneraría derechos fundamentales de los miembros de la unión de hecho. Ya para concluir, debo decir que me siento muy feliz que la jurista argentina, Marisa Herrera, para mí la mejor de todo en el derecho de las familias, ha tenido a bien prologar el libro que estoy publicando, tiene que ver con el mismo título de esta conferencia. Ella cita al dramaturgo francés Victor Hugo, que señala: no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Señores, estamos en otra realidad. La realidad, las nuevas tendencias en el derecho de familia ya desbordaron la regulación del año 1984, modificada luego en el 2013. Es tiempo de avanzar en ese reconocimiento legal. A las uniones de hecho le ha llegado su tiempo de consolidar el afecto, que sus miembros sean verdaderos protagonistas, suscribiendo los pactos convivenciales donde van a ejercer su autonomía de la voluntad y se vea reflejado ese derecho a la igualdad al momento de constituir familia. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María Guevara por su exposición. Ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas. Para ello cederé la palabra al licenciado José Vázquez Calderón, especialista en capacitación de la Subdirección de Capacitación Registral de la SUNAR, quien dará lectura de las preguntas para que la doctora Guevara tenga la amabilidad de absolverlas. Licenciado Calderón, lo escuchamos. Gracias, Roberto. A continuación, daré lectura a las preguntas formuladas por los participantes. Primera pregunta, de Verónica Ampuero. ¿Qué pasa si conviví 10 años, no lo registré y la que fue mi pareja se casó? A ver, en primer lugar señalar que esa convivencia de 10 años que tuvo no se va a poder oponer en el momento de que la persona busca celebrar su matrimonio civil. No existía nada registrado, no es una convivencia propia. Ello no es óbice para que esta persona pueda iniciar judicialmente un proceso judicial de unión de hecho, de reconocimiento de unión de hecho, si digamos que convivió, para ella siente que convivió en el año 2000 hasta el 2010 y que de ese 2000 al 2010 adquirieron bienes, entonces ella sí puede solicitar judicialmente, tiene legitimidad para poder solicitar judicialmente que se reconozca la unión de hecho del año 2000 al 2010. Así el señor se encuentra casado ahorita. Siguiente pregunta, Violeta Merino Fernández. ¿El miembro de la unión de hecho supercite tiene derecho al usufructo vitalicio como el cónyuge? Sí, como me pregunta la doctora Violeta,
si el miembro de la unión de hecho supérsite, este conviviente supérsite, va a tener el mismo derecho de un cónyuge supérsite, porque la ley 30.007 ha modificado normas del derecho sucesorio. Y también, así como tiene preferencia para la legítima, para el uso habitación, también tiene derecho para el usufructo vitalicio. Está en el Código Civil. Siguiente pregunta. De Vicky Apasa Mamani. ¿El registro de los 2 años de convivencia sigue siendo vigente para una inscripción? Y si no se realiza tal inscripción de parte de una de ellas, ¿lo puede hacer? A ver, el plazo para poder solicitar el reconocimiento de la unión de hecho es que la pareja haya convivido por lo menos 2 años. O sea, 2 años, un día, ya puedes iniciar tu proceso judicial de unión de hecho. Significa que sigue vigente ese plazo de 2 años. Si no realizas la inscripción, o sea, es que depende de cómo va a demandarse esa unión de hecho. Si lo vas a hacer judicial o lo vas a hacer notarial. Si lo vas a hacer notarial, ambos tienen que estar de acuerdo. Entonces, cualquiera de los dos va a poder realizar la inscripción. En el caso de una unión de hecho reconocida judicialmente, cuando es inter vivos, cualquiera puede pedir que se emitan los partes judiciales y se inscriba en registros públicos. Y cuando es post-mortem, obviamente que sí, va a ser el conviviente supérsite que puede solicitar esta inscripción. Siguiente pregunta. Carla Guamaní Poma dice, ¿el proceso de inscripción de la unión de hecho viene incluida con los pactos convivenciales o ese es un proceso aparte? A ver, desafortunadamente todavía en el Perú no tenemos regulada la figura de los pactos convivenciales. Lo que yo estoy señalando, lo que la suscrita señala es que estos sí podrían darse. ¿En qué momento se va a dar? No sería un proceso aparte, sería en el mismo proceso de reconocimiento judicial o notarial de la unión de hecho. En la demanda voy a adjuntar mi pacto convivencial. En el momento de presentar mi solicitud ante el notario público, presento mi pacto convivencial. El juez o el notario público van a homologar estos acuerdos y lo van a plasmar en su sentencia o en su escritura pública y eso se eleva al registro público, en un mismo proceso. Siguiente pregunta. Tiffany Cotrina Fernández. Finalmente, y luego de la apertura de derechos a los convivientes, aspirando y asimilándose a los cónyuges, ¿cuál sería la diferencia entre la institución de la unión de hecho y la del matrimonio? Ambas serían formas diferentes de fundar familia. Cada persona ya es libre de poder decidir a cuál de las dos formas de familia, que son, en realidad también mucho que son varias, sino que las que están en el Código Civil es la de matrimonial y la de convivencia, a cuál de las dos podemos ir. Las dos van a otorgar mismos derechos y deberes a ambas partes. Estamos equiparándolas. Uno ya puede elegir a cuál de las dos. Siguiente pregunta. Tiffany Cotrina Fernández. Doctora, ¿podría repetir cuáles son los pactos convivenciales concretos? Ejemplos, ¿y estos pactos convivenciales a qué figura dentro del matrimonio se asemeja? ¿Considera que los cónyuges también podrían celebrar un pacto así? Sí, estaría también permitido que los cónyuges puedan celebrar un pacto. Ya no sería un pacto convivencial, sino sería un pacto conyugal. Eso les ayudaría también a que puedan ver la forma como resuelven sus problemas al quiebre de su unión matrimonial. Ejemplos de pactos convivenciales. Otra también dice, ¿a qué figura dentro del matrimonio se asemeja? En el matrimonio no hay ninguna figura todavía de pactos. Tampoco está prohibido, o sea que podría realizarse, por eso digo que sí podría celebrarse también entre cónyuges. Estos pactos convivenciales, estos acuerdos, tienen que tener un piso mínimo donde tiene que haber la contribución al hogar, la contribución para los gastos de los hijos, la contribución para las deudas que tenga la sociedad convivencial, esta unión convivencial con terceros. Ejemplo, Roberto Cuadra y Juana Riquelme suscriben un pacto de convivencia señalando que su unión de hecho empezó el 10 de agosto del 2019, que a la fecha tienen
más de 2 años juntos y que han procreado un hijo. Primera cláusula. Ambos acuerdan que, 2 puntos. Primero, el señor, el progenitor, se compromete a cumplir los gastos de la manutención de su menor hijo, gastos que incluyen todo el artículo 92 del Código Niño y Adolescente, lo que es sustento, vestido, vivienda, educación, recreación, ocupación, etc. Y la progenitora, la conviviente, se compromete a cuidar al niño y también a cubrir los gastos de recreación, por ejemplo. Otra cláusula. El conviviente se compromete a pagar la hipoteca del departamento que adquirieron en el distrito de Miraflores, que asciende a la suma de $600 mensuales por espacio de 10 años. En caso de quiebre de la relación, de cese de la unión de hecho, el señor persistirá en el cumplimiento de su obligación. Por citar ejemplos, ¿no? Siguiente pregunta. Emma Campos. ¿El cese de la unión de hecho requiere declaración notarial? ¿Que se presentan escrituras públicas de cese de unión de hechos en los cuales los convivientes acuerdan el cese, pero el notario no los declara? Esta pregunta es muy importante, al igual que las anteriores, ¿no? Sino que acá lo que podemos ver es una realidad. Generalmente las parejas quieren que se les reconozca la unión de hecho, pero cuando se produce el cese, ninguna de ellas va al Poder Judicial, por ejemplo, y pide que se pueda declarar el cese de esta unión de hecho. No existe. Notarialmente, ellos sí presentan una minuta, que puede ser cualquiera de los dos, una solicitud al notario, indicándole que existe ya el quiebre de la unión de hecho para que el notario, a través de la escritura pública, pueda inscribirlo en registros públicos. No, el notario sí lo va a declarar, el notario lo va a remitir a registros, este cese de la unión de hecho. Siguiente pregunta. Rafael Pérez Silva. Si en la unión de hecho hay dos relaciones perfectamente diferenciables, una no patrimonial, familiar efectivo, y otra patrimonial, cuando se tramite un procedimiento notarial de cese unilateral de la unión de hecho, ¿debe emplazarse al otro concubino? No para contravertir el aspecto no patrimonial, familiar efectivo, sino el patrimonial, pues la fecha del cese puede perjudicarle la participación de un bien. Y dice, sigue, el registrador puede observar un procedimiento notarial en el cual no se emplazó al otro concubino. A ver, no existe una regulación que señale la obligatoriedad de poder citar al conviviente, que ya no está más, que no es la persona que ha ido a solicitar ese procedimiento notarial de cese unilateral de unión de hecho. Si el registrador observa el procedimiento registral en el cual no se emplazó al otro concubino, tendría que indicar cuál sería esa razón de no llamarlo si es que no se encuentra eso regulado en la ley. Porque acá lo que la parte está pidiendo que cese la unión de hecho. Y en realidad los acuerdos, bueno, acá no hubo acuerdos, y lo que pueda pasar con posterioridad a ese quiebre de la unión de hecho, esos procesos van a tener que ser judiciales, porque la parte del conviviente va a tener que solicitar que pueda, por ejemplo, si es una declaración, volver a hacer un proceso de declaración de bien social. Siguiente pregunta. Dice Carlos Más. Dice, Juan figura como soltero y me vende un inmueble en el 2010. En el 2022 se reconoce la unión de hecho de Juan y como esta tiene efecto declarativo, se declara unión de hecho desde 2006. ¿Sería nula la venta que me realizó en el 2010? No, porque lo que hemos dicho es que no va a retrotraerse, es declarativo, va hacia adelante. Entonces, cuando él realizó esa venta fue válida, porque la persona era soltera, no tenía ninguna unión de hecho registrada. Siguiente pregunta, Fiorella Bertis Luna. ¿Qué opinión le merece que se le asigne un estado civil al conviviente?
A ver, nosotros contamos con 4 estados civiles, ¿no? Soltero, divorciado, viudo, soltero, casado, divorciado y viudo. No existe el estado civil de conviviente, así como tampoco existe el estado civil de separado. Sin embargo, mucha gente lo emplea. Se debe ver ahí una modificación respecto a la forma, por ejemplo, en las entidades públicas o privadas, que te indican en los formularios que debes marcar en una X y aparece tu estado civil y aparece también conviviente. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de poder tratar a la convivencia como un estado civil. Siguiente pregunta. Dries de Dextre. ¿El plazo de 2 años tiene efecto retroactivo? ¿Desde el día 1 se consideran bienes sociales o después del plazo? Lo que se va a reconocer esta unión de hecho, si por ejemplo es del 2002, que es la unión de hecho hacia el futuro, y se adquirió una casa en el 2006, esa casa ya está protegida como un bien social y le pertenece también a la conviviente. Siguiente pregunta. Gladys Limaila Vega. Se convive 30 años. Ese periodo de tiempo no se adquirió ningún bien. Mis bienes adquiridos en la soltería le corresponderían que se inscriban a mi conviviente. Los bienes propios se refiere, ¿no? Sí. Porque señala de que durante el periodo de convivencia, esos 30 años, no tiene ningún bien social, pero sus bienes adquiridos en la soltería, esto lo podemos entonces equiparar a la sociedad de gananciales, ¿no? Porque si se va a liquidar una sociedad de gananciales, entonces al momento de hacer este crecimiento de la sociedad de gananciales se van a ver los remanentes, y los remanentes van a entrar tanto de los bienes propios como de los bienes sociales. Entonces sí, al momento de hacer la liquidación sí le correspondería al conviviente. Siguiente pregunta, de Rosario Cuelo Siwin. Si se permiten pactos convivenciales, ¿se realizan de forma notarial o judicial? Se podrían realizar de las dos formas, ¿no? Porque las dos formas son las permitidas en nuestra legislación. La forma de reconocimiento, me refiero, reconocimiento de unión de hecho, ya sea judicial o notarial. Esos pactos convivenciales que van a acompañar a la demanda y a la solicitud ante el notario, que luego se van a convertir en sentencia y en escritura pública, puede ser judicial o notarial. Siguiente pregunta, Eliana Quiroz. ¿Qué ocurre si una pareja suscribe una separación de patrimonios previa al matrimonio y luego no se casan? ¿Podría alegarse que en ese pacto será válido para ser reconocido en caso de fallecimiento de alguno de los convivientes para los efectos de los derechos sucesorios? Ya, entonces significa, a ver, lo que quiero entender es que si esta pareja llega a tener una declaración judicial o notarial de la unión de hecho. Porque acá lo que me dice es si la pareja suscribe una separación de patrimonios previo al matrimonio. Ya, pero se llega a declarar judicialmente esa unión de hecho. Eso me podría comentar la doctora Eliana para poder dar una respuesta más adecuada. ¿Doctora? Doctora, sí, perdóneme la interrupción. La pregunta va dirigida en este sentido. Es una pareja que, digamos, en un momento determinado decidió contraer matrimonio. Por esta razón, digamos, va a la notaría y suscribe una escritura de separación de patrimonios previa al matrimonio. Posteriormente, no se casan, pero siguen conviviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Han seguido conviviendo, pero, digamos, el matrimonio nunca llegó a efectuarse. Ahora, ya, doctora Eliana, pero no se casaron y tampoco reconocieron una convivencia. Correcto. Entonces, ya, no tendría ningún derecho entonces, porque no tendría... Ya, discúlpeme, sí. Sí, sí, entiendo, creo que entendí la respuesta. O sea, en este caso no habría derecho del cónyuge o del conviviente sobreviviente a reclamar un derecho sucesorio, a menos que haga que pide una declaración judicial de convivencia con posterioridad. Es que de acuerdo a lo que usted me está mencionando, ya no habría convivencia, tampoco se han casado y no han reconocido judicialmente su unión de hecho, entonces es como que esa hubiera sido una relación de pareja y sin un reconocimiento judicial. Eso es lo que le he entendido, ¿no?
Sí, digamos que esto tendría dos connotaciones. En el primer caso, si no hubo, digamos, matrimonio y se separaron, efectivamente no habría derecho a reclamar absolutamente nada de ninguna de las partes. Pero si se dio la convivencia, entonces se podría hacer valer esta separación de patrimonios para efectos posteriores. Se O sea, podría hacer valer siempre y cuando se cumpla con los elementos para poder reconocer judicialmente la unión de hecho, ¿no? Porque correcto. obviamente que no va a ser notarial, porque aquí lo más probable es que esta pareja ya no quiera realizar algo juntos, sino tendría que ser la conviviente que se siente afectada de poder solicitar, bueno, también porque haya fallecido, ¿no? Entonces poder solicitar judicialmente el reconocimiento de una unión de hecho. Podría hacerlo judicialmente. Después de ese reconocimiento es que ya podría solicitar que le recaigan los efectos. Correcto. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Dice Junior Perleche. Buenas noches. Si ya culminó mi proceso de unión de hecho ante la notaría y mi conviviente fallece antes de inscribirlo a registros públicos, ¿cómo lo tomaría SUNAR? ¿Lo inscribiría o yo tendría que llevarlo por la vía judicial? A ver, la pregunta acá es si ya culminó el proceso de unión de hecho, entonces el notario ya tiene que elevar la escritura pública y sí tiene que remitirlo a SUNAR para su inscripción. SUNAR lo va a inscribir y a partir de ahí es que van a producirse los efectos sucesorios para este conviviente. No es necesario que lo lleve a la vía judicial, es lo que yo considero, ¿no? Siguiente pregunta. Abel Aquino Mondragónez. ¿Existe unión de hecho entre personas del mismo sexo? En el Perú no está regulado. En otras sociedades sí existe, pero no se le llama unión de hecho, sino unión civil. Es posible que se le pueda reconocer judicialmente derechos a parejas del mismo sexo. Siguiente pregunta de Doris Valverde Vara. Registrada la unión de hecho, lo adquirido dentro de los 2 primeros años de convivencia son bienes de ambos. Es decir, si dentro de 2 años uno de ellos adquiere el bien como soltero y llega a registros cuando se encontraba registrada la unión de hecho, ¿usted opina que debe intervenir el conviviente ratificando? Ratificando que el bien es de ambos. ¿Eso es lo que quiere decir el doctor? A ver, la doctora registrada la unión de hecho, lo adquirido dentro de los 2 primeros años de convivencia son bienes de ambos. Es decir, si dentro de los 2 primeros años uno de ellos adquiere el bien como soltero y llega a registros cuando se encontraba registrada, no, es que el conviviente ratificado, el conviviente no va a intervenir. Es la declaración judicial, la sentencia, que va a hacer de conocimiento de registros públicos esta situación, porque se va a inscribir esta sentencia. Entonces, este conviviente, esta persona que ha sido reconocida como conviviente, va a tener derecho a esos bienes. No es necesario que se ratifique el conviviente. Siguiente pregunta, Tiffany Cotrina Fernández. Dice, para heredar los bienes del conviviente que no realizaron su unión de hecho, no importa en qué años convivieron o la convivencia tiene que cumplir el requisito de 2 años posteriores a la dación de la ley. A ver, para heredar los bienes del conviviente que no realizaron su unión de hecho, significa entonces que tiene que iniciar un proceso judicial de unión de hecho post-mortem. ¿No importa en qué años convivieron? No, porque tiene que ser 2 años, pero ojo de que si son convivencias antes del año 79, la unión de hecho no estaba reconocida. No estaba reconocida constitucionalmente, entonces tendríamos que partir a partir de la dación de la Constitución. Y sí tiene que cumplir los 2 años. Ya. A continuación voy a dar lectura a la última pregunta, doctora. Ok. Diana López Huamanchaki. En el caso de que uno de los convivientes ha fallecido, en la demanda de unión de hecho, en representación del conviviente fallecido, ¿tendría que intervenir todos los sucesores? ¿O es necesaria la inscripción de la sucesión del conviviente fallecido? No, no es necesaria la inscripción, porque nosotros a veces demandamos y por publicación vía edicto judicial a efectos de que aparezca alguno de los sucesores si es que no existe sucesión intestada o sucesión testamentaria. Entonces,
Si no aparece ninguno de los sucesores, entonces se nombra curador procesal. No, muchas veces no se sabe quiénes son sus sucesores porque no se ha inscrito la sucesión. Entonces, si no hay inscripción en registro, lo que hacemos es nombrar a un curador procesal sin perjuicio de que los que se crean así sucesores puedan ingresar al proceso. Muy bien, damos pase a Roberto Torres. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y por supuesto a nuestra invitada por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Doctora, reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia y su tiempo y esperamos nos acompañe en otra ocasión. ¿Quisiera decir unas palabras antes de despedirnos? Sí, muchísimas gracias por la invitación y para poder determinar que efectivamente el derecho de las familias con el derecho registral sí pueden unirse. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y a los asistentes indicarles que si no se conectaron desde el inicio o tuvieron fallas en la conexión, no se preocupen, que vamos a colgar la grabación de esta conferencia en nuestro campus virtual SUNAR, además de colgarlo en la página web a donde acudieron para inscribirse. Finalmente, indicarles que nuestra conferencia web del mes de marzo será difundida a través de la página web www.scr.sunar.gov.p/conferenciasweb. Estén atentos a la apertura de las inscripciones. Y a continuación, un preámbulo de la siguiente conferencia web. Adelante con el video, por favor. Ahora sí, gracias a todos y todas por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Buenas noches.